Queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga grandemente. En este primer día de la semana tengo nuevamente la oportunidad, gracias a Dios, de poder dirigirme a ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por la bendición de la vida, de la salud, y al igual espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. Hemos sabido de hermanos que se encuentran gravemente en su salud. Seguimos pidiendo a Dios por cada uno de ellos, hermanos de aquí de Cozumel, hermanos de Playa del Carmen, de Tampico, de muchos lugares, hermanos que sabemos que están pasando por pruebas, por tribulaciones. Nuestras oraciones son a Dios para que Dios obre en ustedes y les recupere, les devuelva la salud que tanto necesitan. En esta ocasión, hermanos, estaremos meditando un poco en la palabra de Dios. Espero que puedan tener el tiempo de paz, de tranquilidad, y que tenga su Biblia a la mano, su pluma, su lápiz, si quiere tomar apuntes. Saben que comparto los versículos aquí en la pantalla y espero que pueda tomar nota, y sobre todo que esta clase sea de bendición en su vida. Antes de iniciar, me gustaría primero que nos pusiéramos en manos de nuestro Dios para que sea Él el que nos guíe, para que lo que se hable, lo que podamos escudriñar en esta ocasión, sea Dios el que nos lo proporcione a través de su siervo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, damos gracias por la dicha de poder escudriñar su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted nos cuida, nos protege. Y en esos tiempos, Señor, difíciles en que la salud de muchos se ha visto mermada, sabemos, Padre, que usted nos cuida. En ese momento, Padre, también suplicamos por aquellos que su salud está quebrantada, aquellos, Padre, que están sufriendo en su cuerpo, pedimos por ellos, pedimos por sus familias, Padre, para que usted ponga paz en sus corazones, que provea los medios necesarios, Padre, los insumos médicos, los tratamientos, para que puedan restablecer su salud, Padre. Pedimos por todos ellos y también por todas las personas, Señor, alrededor del mundo que han perdido la batalla, Señor, para que usted consuele los corazones de sus familias. Y Padre bendito, también que hablan de los corazones duros, Padre, y escuchen su palabra. Nuestro Señor, en este momento nos vamos a dedicar a meditar de su palabra. Suplicamos, Señor, usted nos guía a través de ella, y suplicamos también, Padre, que usted utilice a su siervo para que todas las palabras, Señor, que salgan de mi boca sean conforme a su voluntad. Y Padre bendito, puedan llegar hasta el corazón de todos los hermanos y amigos y personas, Señor, que han de escuchar este mensaje. Suplicamos su bendición, nuestro Señor, pidiendo perdón también por nuestras faltas y pidiendo que nos ayude a ser mejores cada día. Todo esto, Padre, lo llevamos a usted en oración a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, amigos, entonces vamos a dar inicio en esta ocasión. Estaremos comenzando con una lectura, la cual vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, allá en Éxodo. En el capítulo 4, en los versículos del 10 al 12, son 3 versículos nada más, en los cuales estaremos meditando en esta ocasión. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjense, hermanos, en estas palabras, en estos versículos encontramos una conversación entre Jehová nuestro Dios y Moisés. En ese llamamiento que Dios le hace a Moisés para poder rescatar al pueblo de Israel de la cautividad allá en Egipto. El pueblo de Israel llevaba muchos años ya cautivo por Egipto. Los egipcios cada vez los oprimían más, ponían cargas más pesadas sobre ellos. Y Moisés, hermanos, fue el instrumento que Dios utilizó para poder dar libertad a toda esta nación de Israel y llevarlos, hermanos, por el camino de desierto hasta aquel lugar que Dios les había de mostrar
como su hogar, como su nueva casa. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí esta conversación y Dios está hablando a Moisés. Y pues vemos, hermanos, aquí la expresión que hace Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Fíjense, hermanos, qué respuesta está dando Moisés a nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios habla, Dios está viendo lo que hay en el corazón, la intención que hay en Moisés, y pues tiene un propósito, hermanos, también para Moisés. No es solamente para el pueblo de Israel, sino también ese propósito para la vida de Moisés. Hermanos, vamos a llevar esto a nuestros días, a nuestra vida actual. En estos momentos, hermanos, que la situación es muy difícil, que hay escasez económica, que hay escasez laboral, que las situaciones, hermanos, se vuelven complicadas a nivel mundial. Muchas veces, hermanos, acudimos a Dios en oración, pedimos su guía, pedimos su dirección, pedimos de su ayuda porque la necesitamos en nuestro diario vivir. Y Dios, hermanos, está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a ayudarnos. Pero, hermanos, tenemos que fijarnos primero qué es lo que estamos respondiendo. ¿Cómo respondemos ante las situaciones que Dios nos está presentando? Al mensaje de Dios, hermanos. Muchas veces escuchamos el mensaje y pensamos, porque vemos al hermano, escuchamos su voz y decimos: es que el hermano, ¿por qué dice eso? No me ve a mí. Escuche el mensaje, escuche la palabra de Dios. Léalo en su Biblia para que usted le crea a Dios. Usted escuche a Dios. Y sobre todo, hermanos, que le demos a Dios la oportunidad de trabajar en nuestras vidas. Moisés, hermanos, a pesar de la dificultad que tenía a nivel personal, dejó que Dios obrara en él. Y, hermanos, cuando escuchemos un mensaje de la palabra de Dios en esta situación, como respuesta a nuestras oraciones, dejemos, hermanos, que Dios obre en nosotros. Hermano, deja que Dios obre en ti. Y precisamente así es como he titulado, hermanos, la clase de esta ocasión. Deja que Dios obre en ti. Porque, hermanos, son situaciones que están pasando a nivel mundial, que no es solamente aquí en Cozumel, que no es solamente aquí en México, sino que esa situación, hermanos, que se está viviendo, que se está desarrollando, es a nivel mundial. Y lo que está pasando aquí lo están viviendo, hermanos, en Estados Unidos, lo están viviendo, hermanos, en Centroamérica, lo están viviendo, hermanos, en Europa, lo están viviendo, hermanos, en Asia. Y la dificultad, hermanos, amigos, es la misma. Y la palabra de Dios también es la misma. Y el Dios que tenemos también es el mismo. Así que Dios nos quiere mostrar algo. Pero, hermanos, está en ustedes y está en mí dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Deja que Dios obre en ti es el tema en esta ocasión. Espero que podamos entenderlo, que podamos asimilarlo de manera espiritual y que podamos también dejar que Dios obre en nuestra vida. Pero ¿de qué manera obra Dios, hermanos, en nosotros? Quiero compartir algunos asuntos respecto a ese tema. Y primero déjeme decirle, hermanos, que Dios obra en nosotros por medio de la tribulación. Dios va a obrar, hermanos, cuando estemos nosotros atribulados, cuando ya no veamos la salida, cuando ya no encontremos una solución a la adversidad que estamos enfrentando. Es ahí cuando Dios empieza a obrar, hermanos, en cada uno de nosotros. Se acaba nuestra salud, se acaba nuestra fuerza, se acaban nuestros recursos económicos, se acaba nuestra paz. Y, hermanos, nos sentimos desesperados, se nos acaba todo. Y es ahí, hermanos, cuando entra Dios. Es ahí cuando Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros, en nuestra humillación. Cuando ya estamos, hermanos, completamente doblegados y aceptamos lo que venga de parte de Dios. Aceptamos la adversidad como parte de lo que Dios está poniendo en nuestra vida. Y eso es bien necesario, hermanos, que lo entendamos. Porque cuando nos toca sufrir,
Cuando nos toca a nosotros estar postrados en una cama y que no hay remedio, es ahí donde entendemos que es voluntad de Dios. Y esto, hermanos, la Escritura nos enseña ampliamente acerca de esto. Voy a mencionar algunas citas, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículos del 3 en adelante hasta el verso número 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, hermanos, aquí encontramos parte del proceso que Dios va a utilizar para fortalecernos a nosotros, y que Dios va a obrar grandemente en ustedes y en mí cuando le demos la oportunidad a través de la tribulación, hermanos, que estemos enfrentando. Y no solo esto, dice aquí el apóstol, sino que también nos gloriamos. Fíjense, pasamos de estar hundidos en la prueba, en la desesperación, en la desesperanza, y dice aquí que la prueba, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y hermanos, todo este proceso que pareciera ser que estamos hundidos, sumergidos en esa tribulación, dice el apóstol Pablo, hay que gloriarnos en las tribulaciones, porque es ahí cuando Dios obra en cada uno de nosotros. No por nada dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte, porque ya no es la debilidad humana, mi debilidad como ser humano ya no me permite avanzar, ya no me permite luchar. Pero dice, ahí soy fuerte, porque viene la fortaleza de Dios, la espiritual, la que nos ayuda a seguir adelante a pesar del pronóstico malo, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estemos enfrentando. Es ahí cuando dice que la tribulación produce paciencia, cuando aceptamos que ya no podemos más. Y dice, la paciencia prueba, nos va a probar si realmente queremos aceptar la voluntad de Dios o rendirnos. Porque aquí, hermanos, ha sido una respuesta de muchos hermanos, de muchos cristianos, de muchas personas ante la situación adversa que enfrentan. Se rinden y ya no quieren luchar. Por eso es una prueba. Pero nosotros decidimos si la enfrentamos, si la pasamos o si nos quedamos ahí reprobados. Y una vez, hermanos, que decidimos nosotros hacerle frente a esa prueba, vamos a ver que hay esperanza. Y si la esperanza no avergüenza. Porque ya sea, hermanos, que la voluntad de Dios sea pasar esa prueba, o que nos quedemos ahí hablando físicamente, humanamente, con un cuerpo desgastado en la tribulación, dice que esa esperanza en nosotros no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque, hermanos, tenemos una esperanza viva en los cielos, que es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos. Y esa esperanza la tenemos todos. Pero, hermanos, tenemos que aceptar primero vernos hundidos en esa prueba, en esa adversidad, en esa tribulación. Por eso dice la misma Escritura, hermanos, ahí en 2 Corintios capítulo 4, en el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, y fíjense cómo lo está llamando, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el apóstol Pablo, leve tribulación momentánea. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del apóstol Pablo hablando terrenalmente? Hablando aquí, hermanos, desde que Cristo lo llama hasta que él está a punto de ser sacrificado cuando escribe la carta para Timoteo. Y Pablo lo llama leve tribulación momentánea. Toda esa vida de sufrimiento que el apóstol Pablo asumió por predicar el evangelio, como respuesta del Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Si yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Dice Pablo, leve tribulación momentánea.
Hermanos, no nos ha tocado sufrir tanto como el apóstol Pablo. Y esto, hermanos, fíjense lo que está produciendo en nosotros. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero hermanos, es hasta que estamos sumidos hasta lo más profundo de la tribulación, cuando nuestras fuerzas se acaban y dejamos que Dios obre en ti, que Dios obre en mí, que Dios obre en nuestra vida, hermanos, para seguir adelante. Ya sea que podamos vencer la adversidad hablando físicamente, porque espiritualmente esa leve tribulación nos está, hermanos, afianzando cada vez más a la eternidad en la presencia de Dios. Dice la Escritura, hermanos, otro pasaje en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, esto que nos está mostrando el apóstol Pablo hablando de los hermanos de Tesalónica es un gran ejemplo para nosotros. Porque dice la Escritura que los hermanos de Tesalónica vinieron a ser imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo cuando recibieron la palabra en medio de esa gran tribulación. Y no solamente la recibieron y la aceptaron como la palabra de Dios, sino que esa palabra causó gozo en su vida. Y aquí es cuando entendemos, hermanos, lo que dice Santiago: tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y esta parte, hermanos, nos cuesta trabajo, porque esta carne nos duele, porque este cuerpo duele. Pero pensemos, hermanos, en el peso de gloria que está generando en nosotros, en nuestra vida espiritual, cuando venga el Señor Jesucristo. Deja que Dios sobre en ti, hermano, amigo. Démosle la oportunidad. Dios va a obrar en medio de la tribulación. Pero también Dios va a obrar, hermanos, por medio de la fe. Esa fe que cada uno de nosotros tenemos, que la ha hecho crecer, o una fe desarrollada, podemos llamarla. Dios va a obrar a través de esa fe. Y aquí quiero hablarles solamente de un personaje de la Biblia que yo admiro mucho en cuanto a la fe. Debemos, hermanos, confiar en Él en las situaciones difíciles. Como les decía, hermanos, esa situación nos ha llevado a situaciones tal vez extremas que nunca pensamos que iban a suceder. Una pandemia que ha venido a golpear, hermanos, a toda la humanidad. Presidentes de las naciones han reconocido que lo único que puede ayudarles es Dios. Economías colapsadas, gente muriendo, hermanos, y escasez de trabajo, escasez de alimentos, y un gran desastre, hermanos, que está pasando. Y la fe se puede ver afectada, muy afectada. Por eso, hermanos, confiar en nuestro Dios aún en las situaciones difíciles. Y eso, hermanos, la fe nos va a retar a confiar aún cuando vemos que no hay esperanza de que esto mejore. Y es ahí, hermanos, donde quiero hablarles de este personaje, el cual yo sé que usted va a entender a lo que se enfrentó. Es el profeta Daniel. En el capítulo 1, en el versículo 8 y versículo 9, cuando Daniel es joven, es llevado al palacio del rey y le dice el rey al jefe de los eunucos: prepárame a sus jóvenes, enséñalos con toda la instrucción de los babilonios, y también alimentalos con la mejor comida. Iban a comer de la mesa del rey, pero había muchos alimentos, hermanos, que para Daniel y sus amigos esos alimentos eran impuros, estaban prohibidos por Dios. Y Daniel, hermanos, dice en el verso 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí, hermanos, Daniel y sus amigos iban a participar de, pues podemos decirlo, iban a pecar en contra de Dios con la comida. Así. Pero fíjense, hermanos, y propuso en su corazón no contaminarse. Y esa situación, hermanos, que estamos viviendo, muchas veces nos lleva a contaminar nuestra fe. Si empezamos, hermanos, a ver las noticias, a ver la situación y nos dejamos llevar, nos vamos a contaminar y nuestra fe se va a ver dañada. Fíjense cuál fue el resultado del propósito de Daniel de no contaminarse. Y no me refiero solamente a la comida, sino en su santidad, en su fe, en su relación con Dios. Dice el verso número 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros proponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, no contaminarnos de la falta de fe que hay en el mundo. Dejemos que Dios obre en nosotros y Dios va a obrar a través de la fe. Otro ejemplo, y es acerca de este mismo profeta, Daniel, ahora en el capítulo 6, versículos del 19 en adelante hasta el verso 22. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, dice la escritura, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios va a obrar, hermanos, en la fe, a pesar de las situaciones más adversas que podamos nosotros imaginarnos. Piensen ustedes en este profeta de Dios, cautivo en un pueblo extraño, obligándolos a comer de la comida del rey, pecando en contra de Dios. Y dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dios le dio gracia. Se envía un edicto ahí para que todo aquel que transgreda la voluntad del rey sea llevado al foso de los leones. Y dice aquí la escritura, hermanos, que el rey se levanta muy de mañana y va apresuradamente al foso de los leones, y con voz triste llama a Daniel, porque el rey no tenía la fe que tenía Daniel. Con voz triste el rey se acercó, tal vez esperando no tener una respuesta, porque no tenía una fe como la fe que tenía Daniel. Pero fíjense cómo se expresa, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Fíjese qué gran ejemplo está dando Daniel en cuanto a su fe. A pesar de la adversidad que Daniel vivía, Dios prosperó a Daniel y lo libró de la boca de los leones. Y dice la escritura, hermanos, que Daniel fue hallado inocente delante de la presencia de Dios por la fe que en él tenía. Y hermanos, me encanta los ejemplos que nos da la escritura aquí en Daniel. Un profeta, hermanos, sin duda alguna entregado a Dios, consagrado a Dios en todos los sentidos. Dejemos, hermanos, que Dios obre en nuestra vida a través de la fe. Yo sé que el panorama lo vemos muy nublado. No alcanzamos a ver una salida, una pronta respuesta de Dios a todo esto, favorable a nosotros. Confiemos, porque igual que Daniel, que continuamente estemos sirviendo a Dios, agradándole en todo, y sobre todo, y mejor aún, que seamos hallados inocentes delante de Dios.
Dios, hermanos, va a obrar en ti y en mí, pero necesitamos dejarlo que obre por medio de la fe que hay en cada uno de nosotros. Acrecentemos nuestra fe, hagámosla crecer, hagámosla más grande cada vez. Dios, hermanos, quiero obrar en ustedes y quiero obrar en mí. Démosle la oportunidad. Deja que Dios obre en ti. ¿De qué manera? Por medio de su palabra. Ahora, hermanos, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios debe ser algo que merece todo nuestro respeto, todo nuestro amor, toda nuestra admiración. ¿De qué manera lo vamos a demostrar? Escuchando y obedeciéndola. Antes, hermanos, me tocaba ver a muchos hermanos que no llegaban a las reuniones por falta de tiempo, por el trabajo, por los horarios, por el cansancio. Y ahora, hermanos, que muchos hermanos han quedado sin trabajo, me pregunto, ¿tenemos tiempo para leer la Biblia? Sí, ¿verdad? No es solamente hojear la Biblia, tener ese alimento que me llene el alma para hacerle frente a los problemas de la vida. Al creer, hermanos, y respetar la palabra y sobre todo obedecerla, necesitamos nosotros convertirnos en hacedores de esa palabra. Dice Lucas capítulo 6 en el verso 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que a mí viene y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y el Señor empieza a hablar ahí y dice, hay un hombre prudente que edificó, que construyó sobre la roca. Vino el viento, vino la tempestad y su casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero había un hombre insensato también que construyó y que edificó, pero edificó sobre la arena sin tener un fundamento. Y vino la tempestad, vino la tormenta y se llevó su casa, se llevó su construcción. Y dice, y fue grande su ruina. ¿Cuál queremos ser nosotros? Sé la respuesta. Porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra ruina fuese grande. Pero hermanos, tenemos que entender esto. Le llamamos Señor, Señor, clamamos a Él, decimos tener fe, leemos su palabra. Y lo voy a mencionar tal vez de una manera muy general. No quiero ofenderle ni a usted, hermano, amigo. En ocasiones no hacemos lo que Dios nos pide. Y esa parte debemos de considerarla. Porque fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque muchas veces, hermanos, vamos a la Escritura y leemos y nos llenamos y nos pasamos un buen rato sentados leyendo. Y la palabra no nos redarguye, la palabra no nos convence. No actuamos, no obramos a favor de esa palabra, hermanos. Dios no va a obrar en nosotros. Porque estamos siendo oidores olvidadizos. Debemos de convertirnos en hacedores, hermanos, de esta palabra. Y dice la Escritura aquí en Santiago, y será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos, hermanos, hoy ser cristianos que permitamos que Dios obre en nuestras vidas, que seamos bienaventurados en los que hacemos, porque Dios está obrando en ti y en mí a través de su palabra. Y se necesita, hermanos, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de angustia. Dice la Escritura, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 3, bienaventurado el que lee. Es una hermosura, hermanos, tener la oportunidad de leer la palabra. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Es un privilegio, hermanos, poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Un buen sermón, una buena clase que nos alimente nuestra alma, nuestro espíritu, para fortalecernos y seguir adelante. Y como dice Santiago,
ser hacedores de la obra, pero fíjense, también dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 3, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, eso es una advertencia, el tiempo está cerca. Necesitamos nosotros guardar las palabras que están escritas en nuestro libro y convertirnos en hacedores de esta palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y sobre todo las guardan. Guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Demos la oportunidad de que Dios obre, hermanos, en nosotros por medio de su palabra. Convirtámonos en hacedores de esa palabra. Seamos luz, guía para el perdido. Se necesita. Démosle la oportunidad, hermanos, de que Dios sobre en ti, de que Dios sobre en mí, de que Dios, hermanos, sobre en nosotros por medio de la santidad. Una vez, hermanos, que nosotros vamos avanzando en nuestro proceso, de que pasamos la tribulación, se hace crecer nuestra fe, la seguimos alimentando por medio de su palabra, vamos a llegar, hermanos, a un tope de madurez, de santidad en nuestra vida, que nosotros vamos a tener, hermanos, la oportunidad de ministrar en el reino, en la iglesia, hermanos. Y esto, hermanos, nos va a hacer que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 5, vosotros también, fíjese, se está refiriendo a nosotros, a usted y a mí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, amigos, que nosotros en medio de esta prueba, de las tribulaciones que estamos enfrentando, de esta pandemia, dejamos que Dios obre en nosotros, que Dios obre en nuestra vida, y alcanzamos, hermanos, esa santidad que Dios nos está pidiendo. La semana pasada hablábamos, hermanos, de la santidad, y Dios nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. No nos está pidiendo nada que el Señor Jesucristo no haya dejado para nosotros y no nos haya dejado el ejemplo, hermanos. Dice, sed edificados como casa espiritual, y dice, sacerdocio santo. ¿Cómo eran esos sacerdotes, hermanos, que Dios tenía en el Antiguo Testamento? Era un pueblo que se le proveía. Era un pueblo que estaba solamente al servicio de las cosas del templo. Y hermanos, esos sacerdotes tenían el privilegio, el deber de poder ministrar, pero tenían que haber en ellos santidad, hermanos. Algo que enseña la Escritura, que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, que era una sola vez al año, si había en él pecado, al entrar, hermanos, a ese lugar donde estaba la presencia de Dios, y había pecado en él, moría. Caía muerto. Por eso, hermanos, dejemos que Dios obre en nuestras vidas a través de la santidad. Y dice, y como sacerdocio santo. Ahora nosotros, como esa nación de sacerdotes, estamos aquí para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos nosotros, hermanos, darle la oportunidad a Dios de que obre en nuestras vidas. Cristo dejó que Dios obrara completamente en Él, en su vida, aquí en la tierra. Fue un proceso duro, largo, difícil para Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero Él, siendo Dios mismo, hermanos, nos está mostrando el camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Dice la Escritura en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llegando, hermanos, a una santidad que Dios nos está pidiendo. Cuando tengamos esa santidad en nuestra vida, Dios va, hermanos, a tomarnos y va a hacer con ustedes, con nosotros, grandes obras. No porque nosotros tengamos
poderes milagrosos, no, es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dios, hermanos, nos va a tomar y va a poder hacer grandes cosas en ustedes y en mí, en esa santidad, en ese proceso de transformación, y vamos a poder darle honra y gloria. Me gusta como lo dice Pablo en Colosenses, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar una vida digna, una vida en santidad? Agradándole en todo a Dios, llevando fruto en toda buena obra en el nombre de Dios, y creciendo aún todavía en el conocimiento de Dios. Démosle la oportunidad, hermanos. Dale la oportunidad a Dios de que obre en ti. Deja que Dios obre en ti, amigo, hermano, hermana. Deja que Dios obre en ti. A pesar de la adversidad que estés enfrentando en tu vida, deja que Dios obre en ti, hermano. ¿A través de qué va a obrar? ¿Por medio de qué? Por medio de la tribulación. Dios va a obrar, hermanos, por medio de la fe. Dios va a obrar en ti por medio de su palabra. Y Dios va a obrar, hermanos, en nosotros por medio de la santidad. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios obre en nuestras vidas? Quiero concluir, hermanos, esta lección con las palabras que encontramos allá en Josué capítulo 1, versículos del 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios, hermanos, va a tener cuidado, va a tener amor, va a darnos protección, porque Dios, hermanos, cumple lo que promete. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como lo leemos aquí: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, eso nos corresponde a nosotros, esforzarnos y ser valientes, y permitir así, hermanos, que Dios obre en nosotros. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Deja que Dios obre en ti. Recuerden las palabras de Moisés: ay, Señor, nunca he sido. Ay, Señor, es que no puedo. Deja que Dios obre en ti. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes y dejar que Dios obre en ti. Les agradezco su tiempo, su atención, y espero que, hermanos, esta porción de la Escritura nos ayude a permitir, a dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Les agradezco nuevamente su tiempo, su atención. Que Dios les bendiga grandemente.